esta iniciativa de reforma electoral que ya ahora se presentó por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y que, bueno, entre otras cosas, decíamos, reduce en 25% el presupuesto para los partidos políticos. Vamos a ver lo que dijo el día de hoy y con eso empezamos este tema. Lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la esencia misma de la reforma electoral y regresamos con comentarios. Número uno, se eliminan las listas de los partidos para representación proporcional plurinominal, así como están ahora. Eso es algo que en todas las encuestas, en todas las consultas, la gente dijo, no queremos que sean las cúpulas de los partidos políticos quienes se mantengan como diputados, como senadores, sin pasar por el voto popular. Entonces, ¿qué pasa con la representación proporcional? Primero, ¿qué no tiene la reforma? No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único. Queremos que se reconozca la diversidad política de nuestro país, de acuerdo con la votación que tienen en la elección. Solo que hay una cosa particular, todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto, todos y todas. Nadie puede quedarse en su casa tranquilo esperando ser el número uno de la lista pluri. ¿Cómo se va a hacer esto? Se mantienen los 500 diputados y diputadas federales, 300 que representan a cada distrito electoral, como ahora, 200 que son de acuerdo a la proporción de votos que tuvo cada partido, como ahora. ¿De acuerdo a qué fórmula? La actual, no cambia. Esa fórmula fue decidida por consenso hace tiempo por todos los partidos. Es la misma fórmula que se aplicó en el 24, la misma fórmula que se aplicó en el 21, la misma fórmula que se aplicó en el 18, la misma fórmula que se aplicó en el 2015. Pero entonces, ¿cómo van a estar representados lo que corresponde a la proporción de cada partido? Bueno, la mitad más o menos, como el que quedó en segundo, tercero o cuarto lugar, dependiendo del partido, pero fue a buscar su voto en sus distritos. Primer mejor perdedor o segundo o tercero, de acuerdo al partido político que le corresponde con la fórmula. Y la otra mitad en una lista que se vota. ¿Por cuántos puedo votar para que no sea que lleven sus listas y todo eso? Solo por 2. Un hombre y una mujer. Todos a buscar el voto popular. Los que van de manera directa y los que van por la representación que corresponde al porcentaje de su partido. Ahora, en esos 200 hay 8 que corresponden a la representación de los partidos, pero que solo son elegidos por los mexicanos en el exterior. Esa es la diferencia. ¿Es de fondo? Sí, es de fondo. ¿Son grandes cambios en la conformación? No. ¿Se habla de partido-estado? No. ¿Se quiere un solo partido? No. Es como está ahora. Como se eligió, repito, en el 15, en el 18, en el 21, en el 24. Pero ya no hay listas. Ya no es que el partido se pone de acuerdo a ver quién es el 1, el 2, el 3. Todos van a buscar su voto. Todos tienen que presentarse frente a la ciudadanía. Ese es el fondo. Ahora, en el Senado, ahí sí se elimina la lista
de representación proporcional. Porque el Senado siempre fue concebido como la representación por entidad, desde el principio republicano. Entonces, en el Senado quedan los 2 de mayoría y la primera minoría, sin listas. ¿Quieres ser senador? Busca el voto popular. Esa es la conformación de diputados y senadores. Ya los detalles pues ya vienen escritos, pero en principio es ese. Ayer les decía a los compañeros, está bien ya a partir del lunes leer justo esta iniciativa con los detalles, como lo menciona la presidenta, para pues aclarar más que nada, aunque ya lo dijo muy gráficamente la presidenta, esta parte de las listas, el hombre y la mujer, eh, que se hacen, además de, bueno, los segundos lugares está, creo yo, claro, esta parte de más o menos funciona como los senadores, ¿no? Que a partir de que se vota más por uno u otro partido, pasan dos en una circunscripción y uno del partido que queda en segundo lugar. Esto pasará con estos 95 de representación proporcional en los diputados, que va a ser de segundos lugares, como lo mencionó, quien tenga la votación más alta, pero que perdió en su distrito, pues va a acceder y así es como se pasa este poder de elección de los candidatos a las personas, más que a las cúpulas partidistas, cosa de la que también habíamos hablado hace ya una semana, esta configuración diferente de las cámaras. Y bueno, también esta parte de la lista de hombres y mujeres y 8 personas sobre que van a ser electas por las personas migrantes. Esta parte también que se le da esta representación a los migrantes. Además, como que en el Senado, y bueno, esto de destacar, en el Senado sí se eliminan estos representantes plurinominales, estos políticos plurinominales, bajo esta pues fórmula de que ya está pues definida de que pues justo como lo mencionábamos, dos ganadores pasan y un perdedor también pasa a conformar la Cámara. Entonces, bueno, aquí sí se van a eliminar justo como bajo este argumento que mencionó la presidenta de que los senadores ya fueron concebidos desde un inicio como una representación por entidades de cada uno. Bueno, también habrá que dentro de esta reforma también habrá que impulsar a que cada vez vayan a recorrer más territorio, porque bueno, si bien 2 personas que conozcan toda una entidad es difícil, para eso, claro, están estas circunscripciones, pero bueno, también se debería atender a que ellos también vayan a estos territorios y no solamente tengan estas preferencias. Bueno, Darren, el presidente Andrés Manuel López Obrador recorrió prácticamente todos los municipios de este país. Así es. O sea que si lo pudo hacer una persona como él, pues bueno, cualquier persona podría recorrer su estado, los distintos municipios. Estas personas, hombres o mujeres que decidan ser senadores o senadoras, pues bien pueden recorrer su estado y hacerlo de una manera o de distintas maneras, ¿no? No solamente como lo hizo en su momento el expresidente Andrés Manuel, sino también de otra forma. O sea, lo importante acá es que la gente tenga la claridad de que en la Cámara de Senadores se eliminan los pluris. Sí. Ya no hay forma de que hayan listas por parte de los partidos. En senadores se va a integrar por 96 senadurías, que es lo que van a ver ahora en su pantalla, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. Ahora, en la Cámara de Diputados, que es ahí donde está la parte interesante, mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum que se mantienen los 500 integrantes, todos por votación directa. Ahora, ¿cuál es el matiz que pone en esta situación? 300 son electos por distrito electoral, o sea, la mayoría relativa, que es lo que estabas diciendo, y las 200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional que está prevista en la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora, ahí viene la parte que modifica esta reforma. De esos 297 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido,
pues van a estar integrados en estas listas, en donde además, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se va a tener la boleta electoral, en donde se va a elegir a la persona, y cuando se trate de estos otros 200, pues bueno, ahí va a estar integrada la lista va a ser similar, me la imagino yo, a lo que vimos en la reforma judicial. De un lado los hombres, del otro lado las mujeres, y se tiene que elegir a un hombre y a una mujer en esta situación. Ahora, los 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, es esto, se elige a un hombre y a una mujer, y además están los 8 que serán mexicanos residentes en el extranjero. ¿Por qué? Porque también es importante considerar eso. Alrededor de 40 millones de mexicanos se encuentran en territorio estadounidense, y es importante también que tengan su representación en la Cámara de Diputados. Claro, justo ahí entra estas modificaciones Ujú. pues principales a partir de, justo mencionó la presidenta que cambia este modelo de entender justo la representación proporcional, porque ya, por ejemplo, en las redes ya estaba leyendo algunos comunicadores e incluso periodistas que mencionaban que se van a eliminar los plurinominales, y como tal no es una eliminación de los plurinominales, es un cambio. No en la fórmula de la asignación, ni siquiera por el número de personas de manera plurinominal o proporcional que van a estar en las cámaras, no cambia esto, sino que cambia la forma de designarlos para que estén en la cámara, y que con ello 200 personas no sean a partir de una lista que hace los líderes de los partidos, sino que las líderes de los partidos, sino que ya es una forma de que tú como candidato, como candidata, tengas que hacer una buena campaña, tengas que hablar con la población, tengas que convencer a ellos y ellas de tus propuestas, y que a partir de ese convencimiento y apoyo que tengas de ellos y ellas, es como vas a poder alcanzar un lugar. Por ejemplo, aquí entra también que deberíamos de ver en los detalles de la iniciativa, justo cómo va a funcionar en esta competencia entre circunscripciones que hay y lugares que hay de más o menos personas, ¿no? Porque es una realidad que hay lugares donde votan casi, bueno, cientos de miles de personas, y hay otros lugares de comunidades pequeñas o municipios pequeños donde votan menos. Entonces ahí se debería ser aclarado cómo va a funcionar, si por proporción porcentual del voto, o cómo va a funcionar esta parte de estos segundos lugares, porque pues puede ser también que en un municipio con más población sea entonces este segundo lugar del otro partido el que tenga mayor probabilidad, perdón, mayor probabilidad de quedar en esta proporcionalidad. Entonces, bueno, son de las cosas que se van a tener que ir delineando justo en esta iniciativa ya más detallada. Sí, se supone que son 5 circunscripciones las que tiene la República Mexicana. Están divididas de cierta manera en la cuales pues más o menos mantengan una forma equitativa en la distribución de la población que se tiene en cada circunscripción. Ahora, acá no se está modificando la circunscripción. No. Tampoco se están modificando, por ejemplo, los distritos electorales. Esa parte no viene, hasta lo que han informado ahora, no está en la reforma electoral la modificación de esta situación. Sin embargo, pues lo que dice sí es importante, porque incluso la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó la desigualdad que hay, por ejemplo, en el recurso que obtienen los diputados de las distintas cámaras de diputados estatales, en donde pues ahí sí no hay margen, o sea, no hay forma en la que, por ejemplo, en la Ciudad de México tengan un cierto tope salarial, y en otros estados con una menor población o incluso con menores recursos o más pobres, los diputados ganen más. Entonces, ¿qué es lo que se trata acá? Que incluso además de esta reforma de carácter electoral, en el cual se van a elegir de otra manera los plurinominales sin que se elimine esa figura plurinominal, pero sí van a tener que hacer campaña. También en el caso de las 32 cámaras de diputados que tiene la República Mexicana, se va a intentar homologar el salario. ¿Qué es eso entonces? También pues una reforma presupuestal. ¿Para qué? Para que bajen los salarios, para que nadie gane por arriba de la presidenta Claudia Sheinbaum, y entonces ahí sí intentar ir transformando gradualmente, que eso es algo que está también, digamos, en otro nivel de abstracción,
lo que está en estos gobiernos de la Cuarta Transformación. No estamos decidiendo por una revolución de carácter armado, es una revolución pacífica, y el carácter pacífico de la revolución actual pues implica pensar la gradualidad de las reformas. ¿Para qué? Para mantener también la transformación de mediano a largo plazo. Y en eso está incluso esta reforma electoral. Sí, y bueno, como bien lo mencionas, va a cambiar esta parte de cómo se entiende a partir de ahora, pues la política, ¿no? Si eran 300 personas las que iban, bueno, 300 por cada partido, ¿verdad? Que iban buscando justo este voto, 300 ahora diputados. 300 diputados, diputadas, van a incrementar, ya van a ser las 500, ¿no? Va a haber con ello, por ejemplo, era una de las preguntas que se le hacían a la presidenta, que ahora que va a haber más gente en las calles pidiendo el voto, haciendo campañas, si se iban a incrementar justamente este presupuesto, acompañado por la propuesta de disminuir también el presupuesto. Son otras de las cosas que se van a ir delineando, aunque la presidenta dijo que no. Pero bueno, sobre todo el tema de los plurinominales, también la presidenta habló de que siempre estuvo en contra de ellos, incluso mencionó una anécdota de cuando se le ofreció estar en la lista número 1 de esta proporción de representación proporcional y la cual rechazó. Vamos a ver qué dijo la presidenta. Les decía a los compañeros que yo siempre estuve en contra de las listas pluris, sí de la representación de las minorías, pero las listas pluris yo nunca he estado de acuerdo. Tanto que tuve oportunidad de ser diputada plurinominal y senadora plurinominal en el 2009 y en el 2012 y me negué. Ahí estaba Ricardo Monreal. Le dije, ¿verdad, Ricardo, que en el 2012 me pidieron que fuera en la número 1 de la lista de un partido político, el licenciado López Obrador? Y que le dije que no, y Ricardo dijo, sí, sí es cierto, dijo que no. La primera vez que participé en una elección fue en la alcaldía de Tlalpan, de manera directa. No critico a quien ha participado como diputado o diputada plurinominal, así eran las reglas. Pero nosotros pensamos, y es hacerle caso a la gente. Entonces, se mantiene la representación proporcional, pero hay que ir a buscar el voto, hay que ir a dar la cara a la gente. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, el exceso de los gastos en las elecciones en México. Hay que reducirlo, y también es una demanda popular. Reducir los gastos del INE. Los consejeros siguen ganando más que la presidenta, siguen teniendo bonos. Tienen áreas del INE completas que no son necesarias. Las OPLES, que son lo que eran los institutos electorales estatales, también. Ahí en la Ciudad de México, cuando fui jefa de gobierno, hicimos una propuesta para reducir a la mitad el Instituto Electoral de la Ciudad de México. No pasó nada. Pudo seguir haciendo sus funciones sin problema. Tenían como 30 auditores, porque se convirtió en un tiempo pues en la distribución de cuotas, ¿no? Entonces, a reducirlos, para que el recurso sea para la gente. Entonces, reducción en partidos políticos, en el INE, en las OPLES. Y otra que estamos poniendo, que no es directamente de la estructura electoral, que se equiparen los sueldos de los diputados locales. Hay congresos estatales que por diputado tienen 5 veces lo de otros congresos. ¿Por qué tiene que haber eso? Los diputados locales deben ganar la justa medianía. No tienen por qué tener la diputación, lo que ganan, más el no sé qué, más el bono de no sé qué, más el no sé cuánto, más el no sé cuánto, a costa de los recursos de estados que son pobres, muchos de ellos, que no tienen suficientes recursos.
Entonces, que se equiparen los salarios de los diputados locales, aprovechando que se disminuya sobre todo el gasto del Senado de la República. De una vez, ya que estamos hablando de disminución de costos. ¿A qué va todo esto? Se puede etiquetar si quieren, educación, a salud, a programas de bienestar, para que no haya problema. Y lo tercero, digamos, estos son los 3 elementos centrales: mayor democracia participativa. Estamos escuchando en este último video lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a los pluris y que ya los plurinominales, conocidos comúnmente como pluris. Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum menciona esta historia en donde dice, pues siempre estuve en contra, no acepté ese tipo de cargos porque pues son otro tipo de concepción. Y la presidenta Claudia Sheinbaum pues no está de acuerdo con eso. Ahora, nos dejaban también un comentario sobre qué pasa con el tema del fuero. Más adelante vamos a hablar sobre eso, pero vamos a ver ahora la explicación que dio Pablo Gómez, quien era integrante de esta comisión para la reforma electoral. Él explicó la trascendencia de esta transformación y también de la reforma. Ciudadana Presidenta, hoy México atraviesa una transformación profunda desde las elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo de 2018, la cual se consolidó con la elección popular de los 3 poderes públicos en 24 y 25, así como las elecciones locales a lo largo de este periodo. La voluntad popular ha llevado a una nueva forma de ejercer el poder, mientras la aplicación del programa social ha modificado también las relaciones políticas, en tanto que se han establecido derechos que se ejercen sin condicionamientos de parte de los poderes públicos. Sin embargo, la vieja forma de conformar la representación popular y el sistema de partidos no ha sufrido modificaciones. Al tiempo, los nuevos sistemas de democracia participativa no alcanzan aún a tener un papel relevante en la intervención del pueblo en las decisiones. Asimismo, el gasto público total de los sistemas electorales de México sigue siendo el más alto del mundo, 61,000 millones de pesos en el año 2024. La nueva realidad democrática no puede continuar operando bajo reglas diseñadas dentro de un contexto histórico distinto. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum propone una reforma al régimen constitucional electoral mexicano. Se trata de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad política no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas, sino expresión directa de la voluntad popular. La representación debe surgir del voto ciudadano. La iniciativa reconoce que el uso de los mecanismos de democracia participativa aún es muy insuficiente frente a la demanda social de mayor intervención en las decisiones públicas, y la consulta popular enfrenta obstáculos normativos, así que se propone establecer reglas básicas comunes a todas las entidades federativas y municipios o alcaldías que consoliden un sistema nacional de consultas populares. Se define constitucionalmente a la diáspora mexicana, se reconoce expresamente sus derechos políticos y los residentes en el extranjero podrán elegir a sus propios diputados mediante un sistema de representación proporcional pura. La elección de 24, como decíamos, la Federación erogó asignaciones presupuestales por 36,000 y los estados por 25,000 millones. Ha llegado el momento de revisar los gastos de los procesos electorales, principalmente aquellos que se realizan cuando no hay comicios. Hay que acabar con la hipertrofia de las
organismos administrativos electorales que ha sufrido nuestro país. Mencionaba justo Pablo Gómez, que fueron alrededor de 61,000 millones de pesos los que se erogaron en la elección federal del 2024, que hasta ese momento fue la más grande en la historia del país. Por ejemplo, nosotros en una entrevista que tuvimos con el doctor Moisés Mendoza, Mendoza Valencia, también investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, mencionaba que el presupuesto había sido de alrededor de 63,905 millones de pesos, más o menos esa misma cantidad, pero pues que señala justo el monto que se requiere, principalmente porque, por ejemplo, los órganos públicos locales, estos OPLES, de los cuales también se habló de la duplicidad de funciones, recibieron 18,679 millones de pesos y los partidos políticos locales 8,836 millones de pesos. Los partidos políticos a nivel federal recibieron 10,444 millones de pesos. Y, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial había recibido 3,623 millones de pesos. Un monto pues que deja a México como el país con las elecciones con dinero público más caras del mundo. Entonces, pues también sobre esto habló Pablo Gómez, entre otras cosas, por ejemplo, de que en el tema de los plurinominales, de lo que venimos hablando, que se transita un modelo en el que no sea por acuerdos de las cúpulas, sino por el voto. O también habló, y de esto ahorita también es importante señalar, sobre estos mecanismos de democracia participativa que todavía son insuficientes. Las primeras pruebas que se han hecho, los primeros ejercicios han sido, por ejemplo, en estas consultas populares que se ha hecho para ya sea enjuiciar a los expresidentes o ¿cómo se dice? La revocación del mandato, ya se me estaba olvidando. Esto también que se hizo durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fueron uno de los ejercicios que comenzaron con esta democracia participativa y que, bueno, se busca que estos mecanismos tomen fuerza a partir de esta reforma para que pues se continúe y que cada vez se consulte más a la población para decidir en torno al país. También Pablo Gómez habló sobre la austeridad del INE y los partidos políticos, algo de lo que ya veníamos mencionando, sobre todo lo que gastan y en esta reducción justamente que se busca hacer del 25% del presupuesto, que engloba no solo al INE, sino también a los partidos. Sobre esto pues vamos a ver qué dijo Pablo Gómez desde Palacio Nacional. Se propone, por tal motivo, que el Instituto Nacional Electoral cuente con los órganos temporales suficientes para organizar elecciones y consultas y se aleje de esta hipertrofia que he mencionado. Se desliga además al INE de la elección y remoción de consejeros de los organismos públicos locales electorales. Las entidades administrativas de la Federación no tienen base alguna para designar autoridades de las entidades federativas, aunque éstas deben subordinarse al INE cuando se realizan elecciones concurrentes. En relación con el presupuesto anual asignado a los partidos, debe admitirse que durante muchos años se ha venido planteando que debe ser revisado. No es nuevo esto y está en el ánimo de la opinión pública. En este tema, la iniciativa asume una posición equilibrada al reconocer que el subsidio estatal es un mecanismo de equidad, pero que su monto total debe corresponder al país que tenemos, por lo que se plantea disminuir el financiamiento anual de los partidos en una cuarta parte. La fiscalización del gasto de partidos y candidatos constituye uno de los pilares, de la integración electoral y debe consolidarse como función exclusiva del Instituto Nacional Electoral, tanto en el ámbito federal como en los locales. La función fiscalizadora no solo debe abarcar la correcta administración de los subsidios, sino también la prevención y combate al uso de recursos ilícitos en la actividad política y en especial en los procesos electorales. El fortalecimiento
del Instituto Nacional Electoral sería la reforma más importante llevada a cabo en materia de fiscalización. Proponemos, por lo tanto, un sistema de información cotidiana que permita al Instituto contar con datos oportunos de todas las operaciones financieras, así como aquellas que se denominan actividades vulnerables que realicen los partidos y candidatos. El Estado mexicano tendría así los mejores instrumentos y procedimientos para prevenir la captura criminal de la lucha política y los procesos electorales. Las campañas, durante los últimos 8 años se ha respetado como nunca antes la libertad de difusión de ideas y opiniones por cualquier medio. En general, todo debate político, sin embargo, debe realizarse con base en una ética republicana y democrática. Definir con precisión el concepto de propaganda política permite delimitar responsabilidades sin afectar al ejercicio informativo y editorial de los medios de comunicación. Por tanto, las campañas con bots calumniosos y mentirosos no debe permitirse, al tiempo que debe hacerse obligatorio el etiquetado de contenidos que utilicen inteligencia artificial, lo que respondería a la necesidad de proteger derechos fundamentales frente a formas sofisticadas de manipulación. México debe ubicarse en la dirección en que lo están haciendo muchos países democráticos. La reforma constitucional que se propone por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum no es un ajuste ni una modificación administrativa más. Es una actualización del sistema electoral mexicano. Su propósito es claro: fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público en materia política electoral, robustecer como nunca antes la fiscalización, respetar el federalismo electoral y ampliar la participación ciudadana, asumiendo que si México ha cambiado, sus instituciones también deben hacerlo y su democracia tiene que seguir mejorando. Muchas gracias. Y ahí en esta parte Pablo Gómez pues habla sobre todo de la austeridad del INE, de la austeridad de los partidos, que también es importante por la cantidad de recursos que se lleva uno y otro, o uno y otros, en el caso de los partidos. El día de hoy presentaron esta reducción del gasto, el decremento del 25% en el costo de las elecciones, tanto para el INE como partidos, como los soples y tribunales electorales. Se disminuyen también los sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE. Se elimina también la duplicidad de funciones de órganos electorales. Se reduce el gasto del Congreso Federal y los congresos locales, que es lo que decíamos hace unos instantes, y también la baja en el número de las regidurías. Ahora, con respecto al tema del INE, que eso es importante porque la cantidad de gastos onerosos, la cantidad de privilegios que tienen en el INE, pues es algo que se tiene que reducir sí o sí. No puede haber este tipo de instituciones con esta cantidad de gastos. Por ejemplo, como detalló la revista Contra el INE hace ya bastantes meses, en el informe del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 2025, el Instituto Nacional Electoral erogó 13,746,745,670 pesos. ¿Para qué? Para servicios personales. En este rubro, además de los sueldos de personal de base y los honorarios del personal de confianza, se incluyen pagos por, fíjense nada más este tipo de gastos: seguro de gastos médicos de personal civil, 112,199,664.40 pesos. Seguro de separación individualizado, 332,127,786.63 pesos. Seguro de vida del personal civil, 123,770,687.79 pesos. Seguro colectivo de retiro, 1,860,328.94 pesos. Depósitos para el ahorro solidario, 59,670,426.92 pesos. Además, también está la compensación garantizada, sea lo que eso sea,
2.230.422.103.22 pesos. Estímulo al personal operativo, 1.553.287.901 pesos con 64 centavos. El aguinaldo o gratificación de fin de año, 1.276.749.313 pesos con 19 centavos. Y así, Darren, podríamos irnos con este tipo de gastos que se tenían en el INE: la prima vacacional y dominical, las compensaciones por servicios eventuales, las asignaciones adicionales al sueldo, incluso hasta, como lo vimos también con el caso de Lorenzo Córdoba, pues hasta la dote matrimonial se llevaban este tipo de personajes en el Instituto Nacional Electoral. Pues con razón, ese es el tipo de democracia que le gustaba tanto a Lorenzo Córdoba como a Ciro Murayama, que el día de ayer en el programa estuvimos criticando con argumentos esa falacia que sustenta de que era más democracia lo que teníamos antes, cuando omiten hablar de la cantidad de fraudes electorales que dejaron pasar, primero en el Instituto Federal Electoral y segundo en el Instituto Nacional Electoral. Y que también, por ejemplo, en el tema de pues del despilfarro, también la revista Contra la Línea hace un mes publicó que el sueldo, por ejemplo, de los consejeros del INE, que también era una de las propuestas desde este plan A del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el disminuir justo estos consejeros, consejeras de 11 a 8, y que también dentro de esta reforma la presidenta confirmó que no se van a reducir. Esta era una de las propuestas. No se van a reducir, pero por ejemplo los actuales consejeros generales del INE perciben perciben 262.634 pesos brutos mensuales. Por ejemplo, la presidenta recibe 193.361 pesos brutos mensuales. Ganan más que la presidenta estos consejeros electorales, lo cual también está en la Constitución, que pues no deben ganar más que la presidenta. Entonces, dentro de todo esto, pues las cosas que dan, bueno, que juntan mucho presupuesto justo para el INE, y que es lo que se trata de quitar dentro de estos funcionarios dorados, esta élite dorada que te perciben muchos ingresos, mayores incluso a la presidenta, entre otras cosas. Como bien lo mencionabas, estas primas, incluso vacacionales o de viáticos, de traslados, que también eran muy ostentosas. Por ejemplo, el INE en el 2025 erogó 702.240.613.92 pesos en viáticos y traslados, ¿no? Tan solo esto, el mayor gasto fue en servicios integrales nacionales para servidores públicos, en el desempeño de comisiones por 646.3 millones de pesos. Es parte de las cosas de las que se habla justo en estos temas de la reducción, de la austeridad en el INE que se busca en los partidos, porque también hemos visto como al final del año las legisladoras, los legisladores se aprueban con toda la dificultad que les ha de llevar los aguinaldos de 1 millón de pesos o cosas así, que se aprueban justo para tener a finales de año. Y que bueno, pues son entre este tipo de cosas que no estoy diciendo que en la iniciativa diga que van a reducir los aguinaldos, ¿no? Porque estos pues, detalles ya se van a conocer, pero son de las cosas que hacen tan ostentoso y tan onerosos estos cargos públicos, tanto de diputados como de personal del INE, y también partidos políticos a nivel local y OPLES, estos organismos públicos locales a nivel pues estatal normalmente, que también reciben mucho dinero para las elecciones. Entonces son estos cambios que se busca hacer dentro de la reforma, y que quizá algunas personas pensábamos, me incluyo, que iban a reducirle más presupuesto todavía, y hasta eso fue, no sé si benevolentes con ese 25%, pero bueno, pues es una reducción que tan solo, por ejemplo, en este dato que dábamos de 63.000 millones de pesos, alrededor, los 61.000 millones de pesos que daba Pablo Gómez, pues son alrededor de 15 o 16.000 millones de pesos. 16.250. 16.250 millones de pesos, lo que se restaría justo a estos presupuestos, pensando en las elecciones intermedias del 2027 o en las del 2030, que pues conforme va creciendo la población, al mismo tiempo van creciendo
las necesidades, por ejemplo, de gastos en boletas o de diferentes actividades o funciones que tiene el INE y que van haciendo más caras también las elecciones. Ahora pensando, por ejemplo, en estos mismos montos, 16,000 millones de pesos son los que se restarían. Entonces, bueno, es de lo que se ha estado hablando en estos momentos. Por ejemplo, yo lo quería dejar para el final sobre lo que ahora pues está en manos de los legisladores, ¿no? Pero me llama la atención, por ejemplo, esta mañana tuvo una entrevista Arturo Escobar, quien es el coordinador nacional electoral del Partido Verde de México. Tuvo una entrevista con un medio de comunicación y mencionó que su partido, el Partido Verde, conocía pues estos principios de la reforma, pero advirtió que todavía no hay un acuerdo definitivo, porque para ellos el punto central está en el desacuerdo del financiamiento público. Menciona que el Verde propone que todos los partidos reciban un mismo monto base para generar una competencia igualitaria. Recordar que, por ejemplo, en estos momentos se distribuye entre un 70 y 30%, ya sea como a quien el partido que gana las elecciones, que recibe obviamente más, y también un 70% que se distribuye de manera proporcional entre todos los partidos conforme vayan teniendo los votos. Menciona pues justamente este esquema que estarían dispuestos a eliminar las listas, pero siempre y cuando exista un nuevo modelo de financiamiento equitativo, ¿no? Esto es como que, bueno, por decir la visión que Parte de tiene el los Verde. debates. Claro, parte de los debates que tiene estos partidos, el Partido Verde o el Partido del Trabajo, que son pues importantes justo para lograr esta reforma. Pues sí, pero ahí la discusión entonces está en, bueno, si hay un partido político que obtuvo el 5% de los votos frente a uno que tuvo más del 50%, el 50 o el 40 o el 30, cualquier tipo de porcentaje, la dimensión entre uno y otro es rotunda. Sí. O sea, no podría ser así, ¿no? De hecho, el mínimo para que se mantenga un partido pues, es el 3%. No lo obtuvo el PRD y por eso perdió el registro a nivel federal. O sea, acá sí implica revisar mucho más puntualmente cómo va a quedar el tema del financiamiento, pero lo importante acá es que se tiene que reducir. No hay manera. Hay un principio, y la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre principios y eficacia, que no es lo mismo que eficiencia. Principios y eficacia, pues implica una de esas máximas que tiene el gobierno, pues es no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y eso es lo que se está transformando y precisamente sobre estas propuestas, pero particularmente en el Congreso, las detalló también Rosa Isela Rodríguez, quien es la secretaria de Gobernación. Vamos a ver qué es lo que dijo con respecto a esto. Sobre el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes en esta propuesta, todos por votación directa. De ellos, 300 electos por distrito electoral, es decir, por mayoría relativa. 200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué es lo que cambia? De estas 297 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados de su partido, y 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo siempre un hombre y una mujer. 8 que serán de mexicanos residentes en el extranjero. Por su parte, la Cámara de Senadores se integra por 96 senadurías, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. Adelante. En cuanto a la reducción del gasto, se propone un decremento del 25% en el costo total de las elecciones. Esto es con una reducción a los recursos del INE, de los partidos políticos, de las OPLES y tribunales electorales. También se disminuyen los sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, en apego a lo dispuesto por el artículo 127 constitucional, que nadie puede ganar más que la presidenta de la República.
Por supuesto, se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales. Se reduce el gasto del Congreso Federal y congresos locales. También se baja el número de regidurías, esto conforme a la población de cada municipio, hasta un máximo de 15 posiciones. En el mismo sentido de explicar justo esta reforma, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, habló sobre los cambios al INE y los soples dentro de lo que funciona esta duplicidad. Vamos a ver qué dijo. Los recursos. En ello, el INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. También se prohíben aportaciones en efectivo. Los recursos se manejarán dentro del sistema financiero. Por supuesto, el uso de las tecnologías en la fiscalización de los recursos. Adelante. Sobre el voto en el extranjero. Para la votación de los 8 candidatos o los 8 diputados migrantes, se facilita el voto a la población de mexicanos residentes en el extranjero para la votación sobre la diputación migrante. Adelante. En relación con los tiempos de radio y televisión, se reducen estos tiempos de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral. Adelante. Sobre la inteligencia artificial, se propone la regulación del uso de inteligencia artificial y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales. Esto en relación con las elecciones. También los cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral, con los cuales quedan fuera los PREPs y se va directamente a los resultados preliminares oficiales. Adelante. También aquí se contempla la ampliación de la democracia participativa en estados y municipios, no solo a nivel federal. Y, por supuesto, aquí se permite el uso de tecnologías como el voto electrónico para los instrumentos de democracia participativa. Adelante. Pues reiterar lo aprobado en la Constitución y que es parte de esta reforma electoral. Los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares, cónyuges, hijos, hermanos, es decir, no al nepotismo. El otro que es muy importante sobre esta reforma es la no reelección. Se prohíbe la reelección consecutiva, que ya está aprobada en la ley, que ya está aprobada, pero es parte de esta reforma y la queremos reiterar. Se prohíbe la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030. La propuesta de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso contiene los principios que siempre ha defendido y en los que coincide el pueblo de México. De esta manera será el pueblo el que mande. Pues importante también esta información que dio la secretaria de Gobernación y en otra parte también de esta presentación de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó de por qué es importante esta eliminación del PREP y hacer los conteos distritales cuando se están llevando a cabo las distintas elecciones en nuestro país. Sí, no tiene por qué no empezarse a contar ya el conteo distrital. O sea, si tú empiezas en la noche del día de la elección, el domingo, ya con el conteo distrital, pues tendrás los resultados también de la mayoría de las
de los distritos al siguiente día. Entonces no te tienes que esperar al miércoles para iniciar el conteo distrital. Y después, si hay solicitudes en el propio conteo distrital, pues ya se abren las urnas como normalmente se hace. Entonces no vemos la necesidad de que haya PREP, sino ya directamente el conteo distrital. Esto es algo que se planteó varias veces en los foros, ni siquiera lo traíamos como un tema original, y se planteó en los distintos foros y consideramos adecuado. Disminuye recursos y da certeza al final, porque ya es el conteo final. Ahora, si hay solicitud de apertura de urnas, etcétera, pues se cuenta. O sea, pues hay que apurar el conteo, ¿no? También dentro de esto, pues cabe resaltar esta parte de el voto electrónico, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se había intentado o se había propuesto en iniciativas anteriores, ahorita mencionó la presidenta del voto electrónico para diferentes esquemas, como por ejemplo el de la democracia participativa o diferentes consultas, no así para las elecciones como tal. El voto electrónico había sido propuesto, mejor dicho, como por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluso en sus iniciativas, un voto electrónico que también tenemos esta experiencia de Brasil, en el cual pues el conteo justo es más rápido por todo lo que significa esta digitalización, entonces es mucho más rápido. En México no es así, parecía que podía ser una oportunidad justo para dar paso a esto, sin embargo, pues todavía no va a ser en esta ocasión, así como por ejemplo no va a haber otro tipo de cosas como el fuero, ¿no? Es algo de lo cual también se ha hablado ampliamente en muchos espacios, por parte de Morena y toda su base, todas las personas quienes sigan al partido. Incluso aquí tenemos comentarios en la transmisión que mencionan justo esta parte del fuero que no está incluido en la reforma y el cual debería estar incluido, porque justo hemos visto a lo largo de años pues de lo cual se han aprovechado los políticos, las políticas en el cargo para cometer ciertos ilegalidades, principalmente desvío de recursos, enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, es el caso a lo mejor muy sonado el de Alito, Alejandro Moreno, entre otros muchos políticos que han estado ahí, que bien lo menciona la presidenta, pues pueden seguir rindiendo cuentas ante la ley, así como funciona hasta este momento, pero el fuero era algo que se solicitaba mucho también por la población, casi al mismo nivel, me atrevería a decir, de los plurinominales, ¿no? Este fuero era muy, muy importante justo para dejar de tener pues esta división entre la justicia de los políticos y las personas, por decirlo así, de a pie. Entonces, bueno, es una de las cosas que faltan, y de ello habló también la presidenta. Vamos a ver qué dijo. Podrían considerar el fuero a lo mejor otra vez. Estoy aquí conminando a la comisión para que consideren el fuero. Aquí tenían sus argumentos para el tema del fuero. Que lo comente. Hay algo importante, porque nosotros tenemos un sistema penal en donde uno es inocente hasta que es juzgado. Incluso cuando es juzgado, pues tiene el derecho de amparo. Entonces es muy difícil que solo por tener una denuncia en la fiscalía no participes en Cuando ya hay una orden de aprehensión y hay un amparo, pues también hay una garantía individual. Hoy se llaman derechos humanos, pero una garantía individual. Entonces no es sencillo, es más bien pues que la gente tome la decisión. Por eso la importancia de que vayan a hacer campaña. ¿Sí me entienden? O sea, no es lo mismo que vivas en Estados Unidos, que tengas carpetas de investigación, que no quieras venir al país a enfrentar la justicia
y que luego salgas electo senador o diputado plurinominal con fuero. No, eso ya no. Tienes que hacer campaña. Tienes que ir a pedir el voto de la gente. Ya tienes que dar la cara. Por eso no es menor. Parece algo muy sencillo dentro de toda la estructura electoral, pero es algo muy de fondo. Ya no es el que elija el presidente del partido como lista pluri, ya es la gente. Entonces sí hay representación proporcional, pero tienen que ir a buscar el voto. Por ejemplo, los nuevos partidos, ahora que el INE va a decir pronto ya cuáles son los partidos políticos que les van a dar el preregistro, digamos, porque su registro final tienen que tener al menos 3% de la votación. Entonces, tienen su preregistro para poder participar en la elección del 27. ¿A que nada más van a estar yendo a la tele a hacer su campaña? Porque ahí le abren espacios, o en el radio. Pues eso nunca es suficiente para que te elijan, ¿no? A ver, reunión, asamblea con la gente, territorio, a tocar puertas. Entonces, ¿quieres ser diputado? A dar la cara con la gente. ¿Quieres ser senador? A dar la cara con la gente. Eso es lo que se está privilegiando. O sea que básicamente lo que dijo la presidenta, pues es que tienen que ir a tocar casa por casa, a visitar las calles, a conocer los municipios, a conocer y recorrer los barrios de los estados en donde quieran ser representantes populares, porque eso es lo que se tiene que hacer, porque esa es la forma de hacer política, porque debe de haber un vínculo mucho más fuerte entre la sociedad, entendido entendido el concepto en un amplio sentido, y también con quienes quieren ser representantes del pueblo de México. Y por eso también al inicio del programa decíamos que estaba el tema del fuero, así como el de los plurinominales. El día de ayer en el programa de América Insumisa, sin conocer todavía esta reforma, hablábamos de esos dos temas, de los plurinominales y del fuero. ¿Por qué? Porque como decía mi compañero Darren, pues eso también es parte del sentir del pueblo mexicano, la cantidad de gente que se ha beneficiado del fuero cuando tiene carpetas de investigación abierta, y como dice la presidenta en la conferencia el día de hoy, bueno, el hecho de que tengan una carpeta de investigación pues no implica algo concreto todavía. El sistema penal acusatorio mexicano se transformó, para bien o para mal, muchas cosas para bien, pero bueno, esa transformación del sistema penal acusatorio implica que ahora pues se es inocente y se tiene que demostrar que los cargos que se le imputan lo hacen culpable o la hacen culpable a la persona que se le estén imputando. Dicho sea así, entonces, pues el fuero habría que revisar porque se perdió el espíritu original del fuero. El fuero estaba para que los legisladores, para que las legisladoras, senadores, diputados de las distintas bancadas, pues pudieran hacer este ejercicio político en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores sin tener las presiones de poderes fácticos detrás. Para eso sirvió el fuero. Y bueno, se fue tergiversando esa idea del fuero hasta llegar hasta lo que tenemos actualmente, con distintos personajes de la política, varios de ellos panistas, priistas, que por el fuero, pues piensan que pueden hacer cualquier tipo de acciones de distinta índole y eso no tiene que ser así. Así que se notaba que la presidenta Claudia Sheinbaum, pues sí estaba a favor de la eliminación del fuero y bueno, volvió a insistir en vivo y en directo que la comisión pues incluya de nuevo esa situación, la revisión del fuero, porque también es parte importante de la transformación de la vida pública y de la vida política de nuestro país. Y el día de ayer no se presentó la reforma. La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que iban a revisar todavía algunas cosas después de la reunión que se tuvo con distintos miembros de los partidos políticos. Y la presidenta el día de hoy reiteró que está obligada a enviar la reforma
esta reforma político-electoral y que contenga lo que pide la gente, porque eso fue parte de su compromiso de campaña. Yo como presidente estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas. Si no, pues estaría negando nuestro origen, lo que somos. Yo estoy obligada a hacerlo. Para mí es un asunto de principios, que no cuesten tanto las elecciones, que no haya estas listas de cúpulas de partidos. Eso no lo quiere la gente. Entonces estoy obligada a enviarlo. Oye, ¿qué es partido Estado? No. Oye, ¿qué es quitamos la autonomía al INE? No. Es algo muy racional, que quien quiera ser diputado se vaya a buscar su voto. Que quien quiera ser senador se vaya a buscar su voto. Que quien quiera ser regidor se vaya a buscar su voto. Y que se presente ante la gente. Soy Claudia Sheinbaum. Mi programa de nación es este. Mi programa para ser diputado es este. Mi pensamiento es este. Pertenezco a este partido político. Esto es lo que pienso. Pero no las listas. Esa es la diferencia. Entonces, ¿quieres ser diputado? Ve a buscar tu voto. Eso es. Y eso lo dije, creo que desde el primer día que planteamos lo electoral. Y repito, no estuve de acuerdo, que yo nunca fui diputada plurinominal, porque nunca estuve de acuerdo con eso. Y respeto a quien lo haya sido, no. Y bueno, hace un momento que hablabas justo del fuero, que también entra a partir de estas reformas electorales desde el 77, en los años 80 que se reforman, que se hacen estas reformas y que entra el fuero justamente también pensado en este espíritu, que mucha gente les gusta esta palabra del espíritu de la norma, que fue en su momento pensado porque en su momento también las candidaturas políticas, principalmente de izquierda o incluso las oposiciones de derecha del PAN en sus principios, estas oposiciones eran perseguidas por el oficialismo, por el poder en turno. Por ese PRI que le gustaba tanto a la oposición cuando era autoritario, profundamente en contra de los valores democráticos. Claro, pues de que ese PRI era el que llevaba a cabo asesinatos contra Ujú. candidatos, contra sus propios candidatos, incluso contra diputados ya en turno. Entonces, pues fue a partir de esto y esta creación del fuero, ¿no? Que se permite, como bien lo mencionabas, quitar estas presiones hacia estos legisladores que empiezan a tomar partida en los congresos. Y que ahora pues se ha tomado como un pues régimen de facto en el cual la justicia deja de voltear hacia estos propios legisladores, porque si bien puede quitarse el fuero a partir de la votación del mismo Congreso. ¿Cuántos legisladores en los últimos años se ha visto que se vote para quitarle ese fuero y que acceda justo, bueno, que vaya hacia la justicia, ¿no? Incluso se trató, Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo. justo iba a hablar del caso de Cuauhtémoc Blanco, que hace poco, pues en estos también señalamientos hacia él, o que incluso, bueno, el caso más destacado es, por ejemplo, fue en su caso el de Andrés Manuel, ¿no? Cuando se le trata de quitar este fuero por esta pues controversia en la Suprema Corte, que estaba Vicente Fox en la presidencia. Sí. O sea, a lo largo de muchos años son pequeños ejemplos, pocos ejemplos que sea a partir del cual el fuero, pues al final podría representar o termina por ser un esquema en el cual la justicia deja de ver hacia las y los diputados. Aunque ahí también hay que hacer la distinción entre uno y otro caso, ¿no? Sí, Porque sí. no es lo mismo lo que sucedió con el expresidente Andrés Manuel que lo que estaba haciendo Fox y lo que hizo también junto con otros poderes, pues era evitar la posibilidad de que el expresidente Andrés Manuel fuera candidato en 2006. Y bueno, se le revertió totalmente el proceso, la gente salió masivamente a apoyar al expresidente Andrés Manuel en 2005
y bueno, después vino el fraude electoral del 2006, del cual ninguno de los exconsejeros del INE en aquella época, pues quieren recordar. Ese sí fue un caso claro de lawfare, de judicialización de la política, porque se le estaban inventando cargos. En el caso de Cuauhtémoc Blanco, había argumentos para sustentar la viabilidad de eliminarle el fuero, así como por ejemplo también sucedió con el caso de Cabeza de Vaca ahora, o porque ya hay una decisión incluso de la misma Suprema Corte de Justicia, o lo que sucedió con este otro personaje, con Ricardo Anaya, que pues bueno, tenía una investigación en curso, pero no tenía una sentencia firme, entonces por eso pues pudo hacer válida esta situación de entrar como senador, a pesar de que tenía esta carpeta de investigación. Y Aníbal, si me permite, nada más para tocar de rápido otro de los puntos que se ha tocado en esta reforma electoral, pues como ya lo mencionamos en un principio del programa, bajan los tiempos oficiales de radio y televisión de 48 a 31 a 35 minutos por cada 24 horas. Bueno, entre otras cosas, pues se les da más dientes justo al INE para la fiscalización de los recursos, la regulación sobre la inteligencia artificial, pues, que debe estar etiquetada cuando se use o no, justo para evitar estas discursos alternos o que tratan de confundir a la población. Mecanismos de democracia participativa en lo local, que ya lo hablamos, se bajan los sueldos y prestaciones de altos funcionarios electorales, como lo vimos en un video de Rosa Isela, se le quita al INE la facultad de designar a los consejeros de los soples, pero por ejemplo no se quitaron los soples, ¿no? Esa es una de las cosas que también se estaban hablando, Exacto. que se iban a eliminar o no los soples, pues no se eliminan los soples, se homologan los sueldos de los diputados locales, se limita el número de regidurías, perdón, en los ayuntamientos, que pues otros de los cargos que muchas veces son señalados incluso por la población, porque más que nada a nivel local, municipal, en los cuales las regidurías pues son pues elementos destacados de la política, pero que al final podrían, sin señalar, aunque ocurre muchas veces, no hacer como tal sus cargos, pero sí tienen mucho poder en los municipios muchas veces. Y sobre todo los recursos que se van ahí. O sea, también esa parte no hay que perderla de vista porque esta reforma sí contiene digamos, sí tiene una importancia en términos presupuestales, en términos fiscales también, porque incluso Pablo Gómez, quien estuvo además en la UIF, en la Unidad de Inteligencia Financiera, pues tiene elementos para también sustentar y sobre todo la comisión también sustentar la mayor fiscalización de los recursos públicos que se ejercen en los distintos partidos políticos. Y esa otra parte también es importante dar en audiencia porque hay y hubo toda una campaña en torno a que el narcotráfico se había metido en las elecciones, pero no hay que olvidar, por ejemplo, lo que sucedió con el Pemex Gate también. O sea, fueron hechos de la historia reciente, de la historia contemporánea de México, en donde hubo elementos para considerar que había ahí dinero que era de procedencia ilícita o que no estaba bien fiscalizado. Entonces, a partir de esa historia reciente, poder hacer una reforma que implique una mayor fiscalización de los recursos públicos para todos los partidos es fundamental. No hay que perder de vista eso porque implica también ir pensando en otro tipo de impartición de la democracia en nuestro país, con todo lo que ha sucedido, con las tarjetas Monex, ¿no? Con todo el tema de la compra masiva de votos que hubo en la elección del 2012. ¿Qué es lo que implica, para decirlo en términos llanos o decirlo de manera más simple, evitar este tipo de prácticas que lo que derivó en su momento en la época neoliberal es en fraudes electorales? Es evitar este tipo de situaciones fraudulentas en la democracia de nuestro país. ¿Para qué? Para revitalizarla. Además de todo lo que hemos dicho también, ¿no? El tiempo en los medios públicos, pues bueno, también no hay que olvidar lo que sucedió en el 2012, cuando un día sí y el otro también, en una de las principales televisoras de nuestro país, todo el tiempo estaban poniendo las encuestas de casas encuestadoras que decían que Peña Nieto tenía tanta cantidad de votos y tanto porcentaje, y eso lo que implicaba era, pues bueno, una manufacturación del consenso en la población para recuperar el concepto de Chomsky, en donde todo el tiempo le estaban diciendo qué pensar, cómo analizar la política. Bueno, es evitar también eso y reglamentarlo en las condiciones actuales en los que, pues además, como decías, está este tema de la inteligencia artificial, del uso
a partir de esta tecnología, del uso político que tiene ya la inteligencia artificial. Sí, y que se le da en esta parte de todo esto que mencionas, se le da, con que se le den más dientes, justo que es lo que se ha mencionado tanto al INE como debería también ser a los tribunales electorales, que pues por cada elección que ha habido se mencionan diferentes tipos de ilícitos que se hace a través de estos, de la adquisición de los recursos, incluso, porque pues, recordar las elecciones se hacen únicamente con dinero público, se acepta en una muy pequeña medida el dinero privado, Sí. pero que yo no diría que solo en lo local, porque a nivel estatal y federal se ven mayores montos, pero justo también a los niveles locales que se dan mucho estas prácticas que pues claro no se visibilizan justo por el nivel también de comunicación que hay en en los municipios, principalmente, no en todos, en la mayoría de los municipios de los cuales no hay tanto conocimiento, también más alejados de la capital del país. Entonces, pues bueno, todo esto que al final termina por ser una ventaja pues, sobre ciertos candidatos, ya sea muy conocidos a nivel local, estatal o federal, y que, pues como bien lo mencionas, que se ha hecho una práctica muy recurrente en todas las elecciones y que, bueno, ahora con fiscalizarlo, pues se trata justo de revertir toda esta problemática. Así es, Darren. Y si te parece, vamos a ver lo que dijo el día de ayer el diputado Ricardo Monreal con respecto a que, bueno, hoy se presenta la reforma, pero va a ir hasta el lunes a cualquiera de las dos cámaras, la de senadores o de diputados, y tendrán 4 días los miembros de los partidos para también hacer el análisis de esta reforma que se presentó hoy. Una reunión amable. La presidenta nos comentó que mañana presentaría la propuesta y todavía dejará 4 días para que puedan revisarla bien los aliados. Y ya la iniciativa formal podría ser el lunes de la próxima semana. ¿Todavía hay espacio para negociar entonces? No, la propuesta ya la presenta mañana. Aunque la propuesta contempla los 10 puntos o los 12 puntos que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha concluido. La presidenta la presentará como suya en los temas más relevantes. Y la redacción de la iniciativa concluirá fin de semana, todavía para dar tiempo a una reflexión mayor de los aliados, y la iniciativa formal ya redactada estaría prevista para presentarse hacia el lunes. ¿En qué no estuvieron de acuerdo, diputado? Es lo que hemos dicho, ¿no? Que todavía hay acuerdos, aunque hay algunas todavía indefiniciones, pero mañana se sabrá, mañana les dará a conocer la presidenta los puntos que ella plantea. Muchas gracias. Ya está. Partido Verde, de acuerdo, Partido del Trabajo, ¿en qué estuvieron? En algunas partes sí, en otras cosas hay indefiniciones, pero por eso este plazo de 4 o 5 días todavía para la reflexión final. Entonces, ¿cuándo ingresa? Al final se apruebe con los aliados al final. No, yo no puedo adivinar eso, pero Morena como grupo parlamentario va a apoyar la propuesta. ¿Cuándo ingresa a la Cámara de Diputados esta propuesta entonces? No sabemos a qué Cámara, pero se supone que el lunes la enviará ya formalmente. Muchas Mañana gracias. la presenta. En la conferencia. En la conferencia. Y de ahí se da unos días para que la reflexionen. Y el lunes ya la presenta formalmente. Muchas gracias. Sale, cuídense. Pues ahí lo que dijo el diputado Ricardo Monreal, Darren, y para sintetizar y resumir también esta presentación, pues bueno, el contenido de la reforma son 10 puntos, que son los mismos 10 puntos que en su momento había anunciado cuando se supo que iba a empezar esta reforma electoral, Pablo Gómez, y ahora los vuelven a reiterar: elección de la representación proporcional en el Congreso de la Unión. Básicamente, no se eliminan los plurinominales, sino se cambia el método de elección. La reducción del gasto, eso implica la reducción del gasto tanto para el Instituto Nacional Electoral, la eliminación
de esta duplicidad de funciones en los soples, así como también en los distintos partidos políticos, mayor fiscalización para los partidos políticos y el presupuesto que ejercen, voto en el extranjero, 8 diputados son los que van a poder elegir desde el extranjero y ahí también ya veremos qué es lo que corresponde con este tipo de voto, sobre todo por las credenciales de elector que tiene la población mexicana, particularmente en Estados Unidos, que es donde se encuentra la mayoría de la población en el extranjero. El tiempo de radio y televisión, que también se acota y se reglamenta para que sea mucho más equitativo, la reglamentación en el uso de la inteligencia artificial para fines políticos, que eso también es importante. Están viendo, por ejemplo, ahora ustedes en pantalla esta reducción del tiempo en radio y televisión, que va a ser de la siguiente manera. Son 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral. La verdad no es mucha la reducción, pero sí es importante porque también la población en la época electoral, pues siempre está con esta situación de que todo el tiempo están repitiendo los spots promocionales de los candidatos y de las candidatas. El punto 7, los cómputos distritales. Básicamente esto toca al PREP y se van a hacer los cómputos distritales una vez terminada la jornada electoral. Una democracia participativa, en donde se va a hacer también las consultas para el presupuesto participativo y ahí sí, incluso con el uso del voto electrónico y se suman los dos que ya habían pasado, el no al nepotismo, que esa es una de las reformas que ya había pasado, y la no reelección. Y en el tema del no al nepotismo, pues es importante reiterar que ya había sido aprobada una reforma constitucional para que los cargos de elección popular no puedan ser heredados a familiares, sean cónyuges, hijos, hermanos o hasta en un cuarto grado, y se prohíbe también la reelección consecutiva o inmediata en todos los cargos de elección popular, y esto va a ser a partir de 2030. Así que se vuelve a esa vieja máxima de sufragio efectivo y la no reelección, algo que modificaron los gobiernos del PRI y del PAN. Y aunque no lo incluyeron acá, en este paquete de reformas político-electorales, sí es importante mencionar lo que modificó también la presidenta Claudia Sheinbaum el año pasado en torno al artículo 19 y al artículo 40. ¿Para qué? Para proteger las elecciones frente a cualquier injerencia extranjera, ya sea de forma directa o ya sea de forma indirecta. No está en este paquete, pero sí es importante mencionarlo y agregarlo porque esa modificación ya estaba frente a cualquier tipo de incidencia de carácter externo a nuestro país. ¿Por qué es importante? Porque lo vimos en el caso de Estados Unidos, incidiendo en las elecciones en Honduras, lo vimos también incidiendo en las elecciones en Bolivia y lo vimos también en Argentina. Así que es importante también no perder de vista, Darren, esta otra reforma que ya había pasado, al artículo 40 y al artículo 19. Sí, que es parte justo de todo lo que se ha transitado en el modelo electoral que se busca implementar a partir de estas reformas. Bueno, también dentro de todo ese conteo, pues también lo que ya hemos hablado sobre que se deja de lado el fuero, por ejemplo, la elección que en algún momento se pensó, la elección popular de los consejeros electorales, bueno, digo, solo es alguno de los puntos que en algún momento se tocaron, que no están en esta reforma. Y que bueno, vamos a ver justo el Partido Verde, el Partido del Trabajo, principalmente el Partido Verde, que son quienes más han hablado en contra y abiertamente en contra, porque también recordar, el Partido Verde es prácticamente la tercera fuerza en el Congreso de la Unión, tuvo mucha fuerza a partir de esta alianza con Morena, entonces es muy importante en este momento tienen una fuerza política importante tanto en el Congreso, pues como a nivel también nacional, aunque tienen pocas gubernaturas, pero bueno, es importante su palabra, su opinión, lo que tienen que ver, porque también a partir de ellos y del Partido Verde es como se podría lograr el voto y este cambio constitucional en la reforma electoral. Pues bueno, es lo que engloba esto. Sí, son los tres partidos que conforman la alianza Morena, PT y Partido Verde. Y bueno, aunque se ha puesto más énfasis en el Partido Verde, también han habido varias declaraciones por parte de miembros del Partido del Trabajo, particularmente el diputado Reginaldo Sandoval, que pues a veces decía se va avanzando, otras decía que no estaba tan de acuerdo con lo que le iban diciendo. En fin, ya ahora con esta reforma en firme, pues tendrán 4 días para discutirla, para determinar
que van a discutir ya cuando vaya a cualquiera de las dos cámaras, y entonces ahí sí veremos lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, qué tipo de partidos se van a oponer a transformar el país para obtener otro tipo de democracia que quizá pues hubiésemos querido que incluyera otro tipo de temas como la situación de las consultas, el cambio también en la manera en la que se hacen las consultas por la cantidad de votos que se requiere o la cantidad de firmas que se requiere, en fin, todo ese tipo de cuestiones que implican una mayor democracia participativa y no solamente eso que es la democracia liberal procedimental, que es ir y ejercer el voto. De lo que se trata es precisamente de transformar eso y avanzar hacia una democracia mucho más participativa, menos delegativa también quizá, pero bueno, eso ya lo decidirá el pueblo de México y estaremos pendientes también de los distintos debates que se lleven a cabo una vez sepamos cuál va a ser la Cámara receptora, puede ser la de diputados o puede ser también la Cámara de Senadores.